Capítulo 9. La trampa de los Nakarit. Los días a bordo de la USS Horizon eran tensos, mientras Takahiro Lee trabajaba a contrarreloj ensamblando el vínculo anclador con los datos recuperados. La transmisión Nakarit detectada anteriormente parecía una amenaza inminente. La tripulación sabía que cualquier retraso podría significar la destrucción de más mundos a manos del devorador de estrellas, la señal misteriosa. Capitán, he triangulado el origen de la señal Nakarit, informó Rachel Lynch desde su puesto en la consola de navegación. Proviene de un pequeño cúmulo estelar a 2 días de nuestra posición. ¿Han detectado nuestra presencia?, preguntó Tebel. No lo creo. La señal parece ser un tipo de baliza, respondió Rachel. ¿Podría ser una trampa?, preguntó Harold Henderson con los brazos cruzados. Es probable, dijo Tibel, pero no podemos ignorar esta oportunidad. Si los Nakarit están operando tan cerca, podríamos descubrir algo sobre sus planes. Tras deliberar con su oficial principal, Tebel decidió que la Horizon investigaría, pero con máxima cautela. Encuentro inesperado. Al llegar al cúmulo estelar, los sensores detectaron una pequeña estación espacial Nakarit oculta entre las sombras de un cinturón de asteroides. Es una estación avanzada, dijo Kazue Kuriyama, pero no parece estar completamente operativa. Harold, envía un equipo de reconocimiento, ordenó Tebel. El equipo de exploración, compuesto por Harold, Malek, Linara y 2 oficiales de seguridad, se transportó a la estación. Lo que encontraron fue inquietante. La estación está vacía, informó Harold por el comunicador, pero los sistemas están activos. Parece que estaban monitoreando algo. Kazue, desde la Horizon, comenzó a analizar los datos que el equipo transmitía. Capitán, esto es interesante, dijo. Los Nakarit estaban recopilando información sobre patrones de movimiento del devorador. Parece que también intentan entender cómo detenerlo. ¿Eso significa que no saben cómo manejarlo?, preguntó Rachel. Es posible que estén tan desesperados como nosotros, respondió Tibel. La emboscada. De repente, los sensores de la Horizon detectaron 3 naves Nakarit saliendo de camuflaje. Capitán, estamos rodeados, gritó Rachel. Equipo de exploración, regresen de inmediato, ordenó Tibel. Mientras el equipo era transportado de regreso, las naves Nakarit abrieron fuego contra la Horizon, golpeando sus escudos con brutalidad. Harold, tome el control táctico, ordenó Tibel. Fuego concentrado en su nave líder, dijo Harold, coordinando los disparos. La Horizon maniobró con destreza, pero los Nakarit tenían la ventaja numérica. Las naves enemigas parecían estar forzando a la Horizon a retroceder hacia el cinturón de asteroides. Están tratando de encerrarnos, dijo Rachel. Rachel, lleve la nave hacia el asteroide más grande. Takahiro, prepare los propulsores de emergencia, ordenó Tibel. Una estrategia desesperada. Con maniobras precisas, la Horizon usó los asteroides como cobertura. Tibel ideó un plan arriesgado: provocar una explosión en el cinturón de asteroides para desorientar a las naves Nakarit. Takahiro, ¿podemos sobrecargar los emisores deflectores para generar una onda de impacto?, preguntó la capitana. Podemos, pero solo tendremos una oportunidad, respondió el ingeniero. Entonces hágalo, dijo Tibel. La Horizon liberó una poderosa onda de energía, causando una reacción en cadena en los asteroides circundantes. La explosión fue suficiente para desestabilizar a las naves enemigas, permitiendo a la Horizon escapar del asedio. Revelaciones inesperadas. De vuelta a una distancia segura, Kazue analizó los datos extraídos de la estación Nakarit. Esto es importante, dijo. No solo están estudiando al devorador, también están intentando replicar una versión del vínculo anclador, pero su diseño es mucho menos avanzado. Eso explica su agresión, comentó Malek. Quieren lo que tenemos. Capitán, si los Nakarit logran completar su versión, podría ser desastroso, advirtió Kazue. Tibel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tibel miró el informe en pantalla, su rostro inmutable pero sus ojos analíticos. Si los Nakarit replican el vínculo anclador de forma inestable, podrían causar un daño irreversible, no solo al devorador, sino al tejido mismo del espacio-tiempo, dijo. Capitán, también hay registros de una ubicación donde almacenan datos adicionales, agregó Kazue. Podría contener información sobre sus planes a largo plazo. Harold intervino. Si atacamos esa instalación, podríamos retrasar su progreso y ganar tiempo para terminar nuestra versión del dispositivo. Pero si hacemos eso, corremos el riesgo de atraer aún más atención hacia nosotros, dijo Rachel. Podríamos no sobrevivir al siguiente encuentro. La sala de reuniones quedó en silencio. Tibel finalmente habló. Debemos equilibrar el riesgo con la necesidad. Nuestra prioridad sigue siendo completar el vínculo anclador, pero no podemos ignorar esta amenaza directa. Prepararemos una misión para infiltrarnos en esa instalación, pero solo si logramos un progreso significativo en nuestro trabajo primero. Una revelación esperanzadora. Mientras la reunión terminaba, Takahiro y Linara trabajaban febrilmente en la integración de los componentes recuperados con los planos Sarion. Finalmente, el ingeniero levantó la vista con una mezcla de cansancio y triunfo. Capitán, creo que tenemos un prototipo funcional del vínculo anclador, informó Takahiro. ¿Funcional?, preguntó Tebel. En simulaciones, el dispositivo parece capaz de estabilizar el núcleo del devorador, pero necesitaríamos probarlo en un entorno controlado, algo que no tenemos, explicó el ingeniero.
Entonces debemos proceder con extremo cuidado, dijo la capitana, rumbo a la próxima batalla. Con un plan claro, la USS Horizon se dirigió hacia la ubicación indicada en los datos de la estación Nakarit. A medida que la tripulación se preparaba para lo que podría ser una misión suicida, el ambiente a bordo se llenó de determinación. Todos estamos aquí por algo más grande que nosotros mismos, dijo Tebel en un mensaje transmitido a toda la nave. No olviden que, aunque las probabilidades estén en nuestra contra, cada uno de nosotros es esencial para proteger a nuestra galaxia de esta amenaza. Mientras la nave se deslizaba hacia su destino, los motores pulsaban como el latido del corazón de una tripulación unida, lista para enfrentarse al desafío que los aguardaba. ¿Logrará la USS Horizon debilitar los esfuerzos de los Nakarit y completar su misión antes de que sea demasiado tarde? La batalla por el futuro de la galaxia está lejos de terminar. Los nuevos